las fuerzas intermoleculares, ¿no? Y esos enlaces químicos son importantes también para entender ahora que vamos a desarrollar ya el tema de los diferentes funciones químicas. Y asimismo un poco también vamos a ver de la estequiometría y la próxima semana, ¿no? Se va a estar viendo otro tema que la nomenclatura. Hoy día vamos a ver un poco, ya vamos viendo también los nombres de los compuestos químicos que se pueden nombrar pues de diferentes maneras, ¿no? Los compuestos químicos pueden recibir diferentes nombres. Entonces, pero es importante que ustedes recuerden los enlaces químicos, ¿no? Para que ustedes puedan decir, por ejemplo, esa sustancia que se muestra ahí es, este, ¿qué tipo de enlace ahí es? ¿Son iones o en todo caso son compuestos moleculares, ¿no? Entonces, acuérdense, en caso las sustancias van a ser iónicas cuando hay un enlace iónico, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se formaba eso? En caso de que un metal reacciona con un no metal, ¿no? Entonces ahí se formaban enlaces iónicos, ¿no? Porque el metal siempre tendía a electrones y el no metal siempre va a ganar electrones. Entonces, uno se va a cargar positivamente, el que pierde se carga positivamente y el que gana pues se carga negativamente, pero eso genera pues una fuerza de atracción. Eso es el enlace iónico. En cambio, el enlace covalente es uno de los enlaces más fuertes que existe. Mayormente se da pues en una reacción entre dos no metales, ¿no? Ahí había también variantes, tipos, ¿no? Covalente polar, apolar y dativo. Entonces, en caso de polar había pues cierta polaridad, ¿no? Cierta polaridad. En caso de apolar no había ninguna polaridad. Generalmente, en una reacción homoatómica, eh, se generaba pues un enlace dativo apolar, por ejemplo, en caso nitrógeno molecular, porque son dos átomos de nitrógeno y ahí, por ejemplo, claro, no hay manera que uno de ellos gane electrones o pierda electrones, o en todo caso los electrones tienden a ir a un átomo a otro, porque se trata porque tienen el mismo átomo que tiene la misma electronegatividad. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces, esta semana, jóvenes, vamos a ver ya la nomenclatura inorgánica. Se refieren cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, vamos a ver las diferentes funciones químicas y a la vez cómo se nombran estas funciones químicas, es decir, con qué nombres qué nombres podemos designar. Bien, si están viendo la pantalla, ¿no? Me avisan, por favor. Sí, sí, Bien, profesor. Sí, muy bien, profesor. muchas gracias. Bien, entonces haremos nomenclatura inorgánica uno porque va a tener dos partes, ¿no? Y la estequiometría también uno. Y la próxima semana se va a estar completando, ¿no? La segunda parte. Bien, entonces, en esta parte de la química, vamos a ver, estamos haciendo la química inorgánica, ¿no? Ya creo que es en las últimas semanas que vamos a ver la química orgánica y vamos a ver también la nomenclatura orgánica. Entonces, cuando vemos la nomenclatura de compuestos inorgánicos, vamos a ver el nombre de los compuestos inorgánicos. Entonces, recuerden que habíamos indicado de que en la vida, en el planeta Tierra, estamos rodeados pues de química de compuestos químicos. Entonces, ya sea tanto orgánicos y inorgánicos. Y muchas veces conocemos sus nombres comerciales, ¿no? Pero no conocemos los nombres químicos. Entonces, son muy conocidos nombres comerciales que pueden ser
pero nombres químicos no conocemos. Entonces, en esta parte del tema que vamos a desarrollar y vamos a ver, vamos a dar un repaso de los nombres químicos, ¿no? Entonces, los nombres químicos que pueden ser, pues, nombres comunes, nombres diversos, hay nombres comunes, pero también hay nombres que son, ya no son comunes, como el caso, por ejemplo, según la nomenclatura UPAC, o en todo caso también la nomenclatura sistemática, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a ver, ya va a tener otro nombre. Entonces, hay tres sistemas para poder nombrar a los compuestos inorgánicos, ¿no? La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática o la nomenclatura de UPAC y la nomenclatura de Stock. La tradicional conocida también nomenclatura común, por si acaso, ¿ya? Tradicional. Entonces, para darle el nombre, ¿qué tenemos que recordar? Para darle nombre compuesto químico, hay que saber con qué estado de oxidación se encuentran los elementos que están participando, ¿no? En ese compuesto químico. Entonces, es importante que recordemos los estados de oxidación. Acuérdense, los de grupo 1A tienen un estado de oxidación +1, ¿no? En el grupo 2A, estado de oxidación 1 nada más también y +2. Y así, caso de los halógenos, por ejemplo, son los que tienen la mayor cantidad de estado de oxidación. Entonces, tienen -1 mayormente, pero y caso ahí, por ejemplo, el cloro, yodo, bromo, además de -1, tienen +1, +3, +5, +7. ¿Ya? Entonces, esos son los estados de oxidación. Y de acuerdo a eso, vamos a darle nombre y vamos a ver los prefijos y los sufijos que se van a utilizar para darle nombre. Entonces, los estados de oxidación que se representan, ¿no? Con EO, o en todo caso, aquí estamos viendo con EO, ¿no? Estado de oxidación, o en todo caso también como número de oxidación, NO. Entonces, eh, es una medida de grado de oxidación de un elemento, ¿no? Cuando forma compuestos. Es positivo o negativo según sea el caso de acuerdo al elemento, ¿no? El que está participando en la formación del compuesto. Entonces, asimismo, la electronegatividad se utiliza como fundamento para asignar los números de oxidación o estado de oxidación. El de mayor electronegatividad va a ser negativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, los halógenos, acuérdense que dijimos que tiene la mayor electronegatividad. Entonces, el -1 les va a dar mayor electronegatividad. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, jóvenes, un compuesto. Esto es, así como está, es un gas, ¿no? Este es un gas. Esto es nombre común, amoníaco, por ejemplo, ¿no? Eso es un nombre común, nombre comercial, amoníaco. Pero ¿cuál es el nombre químico? ¿Ya? Por eso le decía, mayormente podemos conocer por nombre común, pero nombre químico no conocemos. Entonces aquí, por ejemplo, en el amoníaco, acuérdense que el hidrógeno mayormente su estado de oxidación, ¿cuál es? +1. Listo. Entonces, estado de oxidación +1, el caso de hidrógeno. Entonces, como tiene +1 por 3, +3. Entonces, el otro, la sumatoria de los estados de oxidación en un compuesto que no es iónico debe ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, aquí hacemos, si aquí tiene hidrógeno +1 y por 3 sería acá +3, ¿no? +3. Acuérdense la suma, vamos a suponer que aquí no conocemos estado de oxidación de nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno, entonces le ponemos X igual a 0. Y de ahí sacamos X a que es igual a -3. Entonces, el estado de oxidación de nitrógeno aquí está actuando con -3. Igualmente, aquí tenemos el cloruro de magnesio. Entonces, el, el, el cloro
mayormente participa con -2, ¿no? -2, perdón, -1. Entonces de magnesio no sabemos, estamos colocando cómo se determina. Entonces X más, aquí 2 por -1 sería -2. Listo. Entonces igual a 0. ¿Ya? Entonces, y aquí estamos viendo magnesio. ¿Cuál es su estado de oxidación de magnesio? Entonces, magnesio +2. Y magnesio justo está pues en 1A. Entonces, en 1A tienen pues estado de oxidación +2. Muy bien. Entonces, es la manera como vamos a obtener los estados de oxidación. Es importante, en caso, acuérdense de los estados de oxidación que pueden darte datos de otros elementos, ¿no? Pero de hidrógeno, de oxígeno, no te van a dar datos. Por eso uno tiene que recordar cuáles son los estados de oxidación con los cuales mayormente participan estos elementos. Entonces, algo importante que tenemos que acordar lo siguiente. Los átomos en su estado elemental, estos son estados elementales, por ejemplo, los metales, ¿no? El cobre, en una barra de cobre está en su estado elemental, entonces tiene estado de oxidación 0. Igualmente, el estado elemental, el caso de estados moleculares también, que no están formando compuestos, entonces aquí, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, están con estado de oxidación 0. Igualmente acá podemos poner, por ejemplo, el caso de nitrógeno, ¿no? Molecular, pero ¿cuál es el estado de oxidación? 0, ¿ya? Entonces, cuando están libres, sin combinarse con otros átomos, su estado de oxidación es 0, ¿ya? Entonces, los metales tienen estado de oxidación positivos. Los metales van a tener su estado de oxidación positivo, no van a ser negativos. Lo que vamos a ver negativos son en los no metales. Entonces, los elementos de grupo 1A, 2A, ya eso hemos indicado, eso por lo menos deben recordar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 1A está pues sodio, potasio, ¿no? Sodio, potasio, litio. En caso 2A está, por ejemplo, calcio, magnesio, bario, etcétera. ¿Ya? Eso sí tenemos que recordar. Entonces, aquí, por ejemplo, cloruro de sodio, el cloro, dijimos mayormente que está con -1, ya como ustedes pueden observar acá. Entonces, también eso con la práctica sí vamos fijando. Bien, aquí tenemos reglas para asignar el número de oxidación, que ya más o menos ya estuvimos haciendo. Entonces, hay que recordar el estado de oxidación de hidrógeno, por ejemplo. Hidrógeno mayormente, ¿con qué estado de oxidación participa? Con +1. Pero en caso cuando forman hidruros, ¿no? Hidruros metálicos, cuando se une, o sea, el hidrógeno reacciona con un metal, ahí participa el hidrógeno solamente en ese caso con -1, o sea, en caso de hidruros, ¿ya? Entonces, hidruros son compuestos metálicos hidrogenados, ¿no? Esos son hidruros. En ese caso. En ese caso nada más. Bien. En el otro caso tenemos para el oxígeno. Ya en caso de oxígeno. Generalmente -2. En caso de peróxidos, -1. Y en caso de unidos al flúor, en ese caso también, solamente en ese caso, con +2. En caso de que está unido a flúor. Entonces, esas son las excepciones, pero esto mayormente con -2. Entonces, aquí tenemos diferentes compuestos, por ejemplo, cloruro de hidrógeno aquí. Entonces, el cloro ya dijimos con -1, entonces acuérdense que la suma me debe dar igual a 0. Y aquí vemos igual. Esto, por ejemplo, ¿qué cosa es? Es un hidruro, ¿no? Es un compuesto metálico hidrogenado, fíjense, hidruro de calcio. ¿Ya? Entonces, en caso de hidruro de calcio, vemos
Fíjense el hidrógeno que está con -1. El oxígeno, que podemos ver aquí, mayormente con -2. Y en este caso, cuando el oxígeno está unido al flúor, en ese caso vemos el oxígeno con +2. O sea, está actuando como un metal. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el flúor tiene alta electronegatividad. Fíjense cómo lo transforma el oxígeno como si fuera un metal, ¿no? Le quita electrones, por eso estado de oxidación positivo. Y en caso de peróxido, fíjense, en este caso el oxígeno está con -1, estado de oxidación -1. Muy bien. Tenemos el oxígeno, entonces, en la mayoría de sus compuestos presenta, dijimos, estado de oxidación -2. El resto de los anfígenos, en el caso de los anfígenos, grupo de oxígeno, presentan estados de oxidación que pueden presentar -2, +4, +2, +4, +6. Por ejemplo, dentro de ello tenemos el azufre, un elemento muy reactivo que está en muchas sustancias. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno. Y aquí el azufre está con -2. Aquí, por ejemplo, ácido, eh, aquí ácido derivado de azufre también. Fíjense, el azufre está con +2. Aquí, el ácido sulfuroso, este es el hiposulfuroso y este es el sulfuroso, ¿ya? Este es el ácido sulfuroso. Entonces, aquí en el ácido sulfuroso podemos ver que el +2. Y en el ácido sulfúrico, vayan fijando los nombres. El ácido sulfúrico, aquí por ejemplo está con estado de oxidación +6. Entonces vemos 4 estados de oxidación del azufre, formando los diferentes compuestos. En caso de flúor, el flúor solamente presenta estado de oxidación -1, eso hay que recordar. Y los demás compuestos, elementos del grupo de halógenos pueden presentar, como habíamos indicado, fíjense, además de -1, -1, +3, +1, +3, +5, +7. ¿Quiénes, no? Aparte de flúor, ¿quiénes son otros halógenos? Está pues el cloro, está el bromo y el yodo. Listo. Estos van a tener, fíjense, hasta 5 estados de oxidación. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, del cloro de -1 hasta -7. Entonces aquí, por ejemplo, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y esto es el ácido perclórico. Entonces, dependiendo del estado de oxidación, fíjense cómo van a tener su nombre respectivo. Entonces, todo compuesto iónico o molecular, acuérdense, compuestos iónicos se les denomina así aquellas sustancias que se van a ionizar, ¿no? Se presentan, por ejemplo, si yo tengo, como les había indicado, ¿no? Por ejemplo, un compuesto que está conformado por un metal y no metal, ese es un compuesto iónico. Moleculares, por ejemplo, entre dos no metales, ¿no? Si bien cierto, no se van a ionizar, pueden ser polares, pueden ser solubles en agua, pero no se van a ionizar. Entonces, es eléctricamente neutro, por ello se cumple lo siguiente, ¿no? Indicamos la sumatoria de los estados de oxidación va a ser igual a 0, ya eso dijimos. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el ácido nítrico, ¿no? Ácido nítrico. En el ácido nítrico, ustedes pueden ver que el oxígeno está pues con -2, hidrógeno +1. Y aquí es saber cuál es el estado de oxidación de quién, del nitrógeno, ¿no? Aquí de este elemento nitrógeno. Entonces hacemos +1 más X más 3, hay que multiplicar, ¿no? Hay que multiplicar con este número. Entonces, esto significa cuántas veces repite el oxígeno, ¿no? Entonces, multiplicamos 3 menos
por menos 2 igual a 0. Y de ahí nos sale estado de oxidación nitrógeno, fíjense, más 5. Entonces, ¿qué significa? El nitrógeno que está con estado de oxidación más 5. En caso de un ion poliatómico se cumple lo siguiente. Entonces, esto es un ion poliatómico, o sea, no es ya un compuesto que no tiene pues carga, ¿no? Aquí estamos viendo que tiene carga. ¿Cuál es la carga? Menos 2. Entonces, aquí vamos a verla. Entonces, aquí yo tengo, esto es ion sulfato, ¿no? Más o menos es así. ¿Qué significa eso? La suma de los estados de oxidación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 2. La suma de los estados de oxidación, en este caso, va a ser igual a menos 2. ¿Por qué? Porque aquí está apareciendo una carga. ¿Ya? Entonces, no, yo no sé con qué estado de oxidación está azufre, pero yo sé de oxígeno. El oxígeno que está en menos 2. Entonces le pongo X a azufre, oxígeno menos 2. Entonces más 4 menos 2. Igual, claro, me tiene que dar menos 2. Entonces con eso yo saco el estado de oxidación del azufre. Es decir, aquí es igual X más 6. Listo. ¿Ya? Entonces, importante. Un ejemplo más acá, por ejemplo. Tenemos aquí el ion nitrato, ¿no? Por ejemplo, la carga es menos 1, ¿ya? Y la carga menos 1, ¿cuál es esta oxidación de nitrógeno? Entonces le ponemos X al nitrógeno y aquí de oxígeno es menos 2. X más, aquí 3 veces 3, menos 2, igual menos 1. Entonces aquí saldría, ¿cuánto sería? Menos 6, ¿no? Menos 6 pasamos para allá, más 6, ¿no? Menos 1 más 6, X va a ser igual más 5. Listo. ¿Ya está? Bien. Aquí para poder ver, jóvenes, para que ustedes ya más o menos tienen que familiarizarse con los estados de oxidación o los números de oxidación de los diferentes elementos, ¿no? Indicamos de los elementos de 1A. Ahí está, 1A. Dijimos sodio, potasio, litio, rubio, cesio. Caso de la plata, ¿no? También tiene más uno de estado de oxidación. De 2A, este 2A, ¿no? 2A, fíjense, berilo, magnesio, calcio, estroncio, varios. Sin cadmio, que no está en 2A, pero tienen más 2, sin cadmio. Y ahí tenemos aluminio, galio, tiene más 3, cobre, mercurio, más 1, más 2. Caso de talio, y oro, más 1, más 3. El caso de estos son metales pesados, hierro, cobalto, níquel, más 2, más 3, plomo, paladio, platino, estaño, como ustedes pueden ver, más 2, más 4, y así, aquí en el caso boro, carbono, fíjense, carbono puede tener menos 4, más 2, más 4, 3 estado de oxidación, silicio más 4, el fósforo también puede tener 4 estados de oxidación, ¿ya? Uno de los pocos que tiene 4 estados de oxidación. Caso de nitrógeno, arsénico, antimonio, fíjense, están 3 estados de oxidación. Azufre, selenio, teluro, 4 estados de oxidación. Y los que tienen la mayor cantidad de estados de oxidación son estos elementos, ¿no? Acuérdense, estos son los halógenos, ¿no? Estos son los halógenos. A excepción de flúor, recuerda, ¿no? El flúor. ¿Cuál es el estado de oxidación de flúor? Menos 1, ¿no? En ese caso, nada más, ¿ya? Estado de oxidación. Muy bien. Bien, entonces vamos a ver tipos de nomenclatura. Dijimos, habían diferentes maneras de nombrar los compuestos químicos. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura común, tradicional. Por ejemplo, cuando yo digo ácido sulfúrico, ¿con qué nomenclatura estoy? Por ejemplo, vamos a
Vamos a ver, por ejemplo, eh, cloruro sódico. Cuando digo cloruro sódico, ¿con qué nomenclatura estoy nombrando? Por ejemplo, eso es tradicional, ¿ya? Cuando utilizamos los sufijos ico, oso, entonces vamos a ver, principalmente ico, ¿no? El caso, vamos a ver qué es nomenclatura tradicional común. Bien, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto es óxido de litio, ¿no? Óxido de litio, puedo decir también óxido lítico. Entonces, en caso del litio tiene solamente un estado de oxidación. Es indiferente que diga óxido de litio o óxido lítico, ¿ya? Bario igualmente tiene un solo estado de oxidación. Esto es sulfato, ion sulfato. Entonces, sulfato de bario o sulfato bárico también puedo decir. En caso, por ejemplo, estos son hidruro, ¿no? Acuérdense, hidruro dijimos que es una reacción de hidrógeno con metales, de calcio es un metal. Entonces, hidruro de calcio o hidruro cálcico. Esto es una sal aloidea, para que vayan ya fijando. Sales aloideas son producto de qué? De reacción de ácidos hidrácidos con con hidróxidos, ¿no? Hidróxidos que provienen pues de los metales. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, bromuro de sodio o bromuro sódico, ¿no? Entonces, cuando nombramos de esa manera, estamos nombrando según la nomenclatura tradicional. Entonces, pero cuando ya tienen más de dos estados de oxidación, las cosas cambian, no solamente terminan en ico. Entonces, en ese caso ya utilizamos los prefijos oso e ico, ¿no? Oso ¿para qué caso? Para el estado de oxidación menor. Ico para el estado de oxidación mayor. Por ejemplo, tenemos cobre. El cobre, jóvenes, cobre tiene estado de oxidación más uno y más 2. Entonces, el menor es más uno, mayor más 1. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, el óxido de cobre que está con más uno, ¿no? Ese es, entonces, le llamamos óxido cuproso porque es el más uno. También esto es otro óxido de cobre, pero está con estado de oxidación más 2. Entonces, óxido cúprico. Entonces, como ustedes pueden ver, tienen diferentes características. Fíjense, el óxido cuproso es de color negro, el óxido cúprico es de color rojo anaranjado. Bien, aquí tenemos cuando tiene más de 2. Entonces, cuando tiene más de 2, ya no solamente agregamos el sufijo oso, sino viene ya prefijo hipo, el nombre. Entonces, aquí, por ejemplo, el ácido, eh, es el ácido fosforoso, pero como es el caso de fósforo que está con el menor de los tres, es el ácido hipofosforoso. Con el intermedio, entonces el ácido fosforoso. Y con el mayor, el ácido fosfórico. Lo mismo acá en caso de óxido de azufre. Acuérdense, los óxidos no metálicos se les conoce también como anhidrido, en caso de nombre común. Entonces, en nombre común vamos a decir anhidrido. Entonces, anhidrido hiposulfuroso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el azufre está con más 2, ¿ya? Entonces sale anhidrido hiposulfuroso. Aquí está con más 4, anhidrido sulfuroso, y aquí está con más 6, anhidrido sulfúrico. Bien, si un elemento tiene 4 estados de oxidación, caso por ejemplo yodo, bromo, cloro, que pueden participar con los 4 estados de oxidación, entonces en ese caso ya aumenta del caso de prefijo hipo, ¿no? Hipo, y vamos a ver prefijo hipo, ¿ya? El nombre y oso. Para el segundo, oso, para el tercero, ico, y para el cuarto sale prefijo también.
per o hiper, ¿no? Per o hiper y termina en co. Entonces aquí tenemos ejemplo para el ácido, ¿no? Del derivado de cloro. Entonces está con el más uno el menor, el ácido hipocloroso, más 3 con el segundo ácido cloroso, más 5 con el tercero ácido clórico y, y más 7 que es el cuarto, el ácido perclórico. Fíjense entonces, tanto en el primero, en el último hay prefijo y sufijo. ¿Ya está? Eso es la nomenclatura tradicional. Vamos a ver que la otra es la nomenclatura stock, que es sencillo, ¿no? La nomenclatura stock. Entonces, en este caso se coloca el nombre de compuesto. A continuación, entre paréntesis y números romanos, aquí están viendo números romanos, coloco el estado de oxidación con que actúa. Por ejemplo, el caso de hierro, ¿no? Hierro tiene más 2, más 3. Este es el menor y este es el mayor. Entonces aquí está con estado de oxidación más 2, porque oxígeno está con menos 2. Aquí está con más 3, porque acá menos 2 habría 6, y acá tiene que ser 3 para que la suma sea igual a 0. Listo. Entonces simplemente le pongo óxido de hierro, entre paréntesis 2, por el estado de oxidación. Aquí óxido de hierro, entre paréntesis 3, su estado de oxidación. Igualmente aquí ustedes pueden ver, jóvenes, que tienen diferentes colores, ¿no? Diferentes colores. Y en caso, por ejemplo, cuando el fierro se oxida por acción del oxígeno y el agua, ahí se forman tanto óxido de hierro 2, que es el óxido ferroso, y también el nombre común óxido ferroso, y también óxido hierro 3, el óxido férrico. Por eso va a tener el color pardo, ¿no? Negro parduzco, ¿no? El producto de la oxidación del hierro. Entonces, eso es stock. Aquí tenemos nomenclatura sistemática o también la nomenclatura de UPAC, acuérdense, ¿no? Nomenclatura de UPAC. Listo. Entonces, en este caso, se nombran los elementos con el prefijo correspondiente al número que está presente en este caso, el número de átomos. Entonces, número de átomos. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, estamos, algunos prefijos son, por ejemplo, mono, di, tri que se utilizan. Entonces, aquí, por ejemplo, en caso de óxido de fierro, esto es como solamente hay un oxígeno de monóxido de hierro. En cambio, aquí hay 3, entonces trióxido de ¿cuántos hierros? De 2. Entonces, dihierro. Nada más, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver en otro ejemplo. Perdón. A ver. Claro, esto por ese cloruro de magnesio, ¿no? Pero no, nomenclaturas sistemáticas, dicloruro de magnesio. No puede ser dicloruro de magnesio. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, jóvenes, hasta ahí el tema de la nomenclatura. 3 maneras de nombrar a los compuestos orgánicos, químicos e inorgánicos. Y ahora vamos a ver las principales funciones químicas. ¿A qué se refieren las funciones químicas, jóvenes? Los compuestos que se forman producto de la reacción con diferentes elementos químicos, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, tenemos aquí metal y no metal. Entonces, el metal, cuando reacciona con el oxígeno, forman óxido. En realidad, los dos van a formar óxido, ¿no? Cuando un metal reacciona con oxígeno y un no metal reacciona con oxígeno, forman óxidos. Pero cada uno van a tener diferentes características. Entonces, en caso, por ejemplo,
Metal más oxígeno forman óxido metálico o también óxido básico, ¿ya? Óxido básico. En el otro caso, óxido no metálico o también óxido ácido. Y a estos óxidos de no metales se conoce también como anhidrido. Acuérdense, esto, por ejemplo, el CO2, ¿no? El gas que nosotros generamos producto de la respiración, los animales, el producto de la combustión de los combustibles se genera. Esto, por ejemplo, es un dióxido de carbono, ¿no? Según la nomenclatura sistemática, dióxido de carbono, o en todo caso también según Stock, es óxido de carbono 4, ¿no? Entonces, a esto también se le conoce, según la nomenclatura tradicional común, puedo decir óxido carbónico, en todo caso, anhidrido carbónico, ¿ya? Entonces se les conoce también anhidridos a los óxidos no metálicos. ¿Y por qué se le llama óxido básico? En este caso, porque cuando reaccionan esos óxidos con el agua, van a formar las bases o hidróxidos. En el otro caso, porque se llama óxido ácido anhidrido, cuando reaccionan con el agua van a formar ácidos, pero un tipo de ácido. ¿Qué tipo de ácido? Es el ácido oxácido. Entonces, el hidróxido reacciona con el ácido oxácido, entonces la reacción, esta reacción, jóvenes, es la reacción de neutralización. Entonces, eso se tiene aplicaciones como producto de la reacción de neutralización, se va a generar sal oxisal más agua, ¿ya? Entonces, producto de la reacción de neutralización se forman las sales oxisales. Entonces, estos tipos de reacciones tienen aplicaciones en diferentes áreas de nuestra vida, sí, jóvenes, hasta en la salud, en la medicina. Ya más adelante vamos a ver las aplicaciones. Entonces, óxido básico, ¿de qué? ¿Cómo se originaba, jóvenes? Reacción del metal más oxígeno. Entonces, por óxido de hierro, ¿es óxido básico? Sí, porque ahí está oxígeno y metal, óxido básico. Y aquí tenemos, por ejemplo, óxido de sodio, ¿no? Óxido de sodio, según nomenclatura común, es óxido de sodio, o puedo decir también óxido sódico. Stock, óxido de sodio. En caso cuando, en stock jóvenes, en caso cuando un elemento tenga solamente un estado de oxidación, no es necesario colocar el estado de oxidación en números romanos, acuérdense. Entonces, aquí yo no voy a colocar así, ¿no? De sodio 1. ¿Por qué no? No tiene otro estado de oxidación, ¿ya? Sistemática es óxido de disodio. Hay dos sodios, ¿ya? Aquí tenemos óxido de hierro, otro óxido básico. Ahí están sus nombres, ya eso repetimos, ¿ya? Está su nombre para el caso de el óxido, trióxido de hierro, ¿no? Según sistemática, cuando el estado de oxidación es más 3. Muy bien. Entonces, ese óxidos metálicos hacemos reaccionar con el agua. Ahí vamos a obtener hidróxidos. Hidróxidos o bases, ¿ya? O bases. ¿Cuál es la característica de estos hidróxidos bases jóvenes? De que su pH va a ser mayor a 7. Van a tener esa característica de pH mayor a 7. ¿Ya? Entonces, en nuestro organismo a veces necesitamos bases, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, muchas aplicaciones tienen los hidróxidos, ¿no? En el campo de la industria química, en la medicina, ¿no? Y también sirve para poder alcalinizar, es decir, por ejemplo, la extracción de ciertos componentes, quiero extraer, como en caso, ¿no? De la cocaína, ¿no? Pues, tiene que extraerse en medio básico, por eso, si no, no se extrae, por eso utilizan hidróxido de sodio. Y por eso, jóvenes, estos sustancias químicas, por ejemplo, que se utilizan para otros fines no legales, son controlados, ¿no? Son controlados, por ejemplo,
por la dinándolo. Pero hay compuestos hidróxidos que se aplican en la medicina, por ejemplo, ¿no? En algún momento, si ustedes de repente han consumido milanta, el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. ¿Cuál es el fin? Es neutralizar, reducir el pH ácido que es generado por el ácido clorhídrico a nivel del estómago cuando tiene problema, por ejemplo, de gastritis. Entonces, ¿qué se está aprovechando, jóvenes, ahí? Reacción de neutralización. Entonces, el hidróxido neutraliza el ácido, reduciendo, en todo caso, el problema de acidez, porque con eso aumenta el pH. Entonces, el ácido daña cuando tiene, pues, una persona tiene inflamado la mucosa estomacal, el ácido va a dañar y por lo tanto es necesario neutralizar. ¿Y eso se neutraliza con qué? Con hidróxido. Entonces, por eso se utilizan, ¿no? Y dijimos que no solamente en el campo de medicina y en otras áreas también se aprovecha bastante los hidróxidos. Bien, entonces aquí tenemos, por ejemplo, nombre, caso para los compuestos de hierro, ¿no? Hidróxido de hierro. Esto con hierro más 2, hierro más 3. Y ahí ustedes ven cómo se les denomina, ¿no? Por ejemplo, el hidróxido férrico acá, según común, es hidróxido férrico. En el otro, según común, porque está con menor estado de oxidación de 2, hidróxido ferroso. En stock, hidróxido de hierro 2, sistemática dihidróxido de hierro, porque hay dos hidróxidos. En cambio, acá hay tres, trihidróxido de hierro. Listo. Aquí ya pasamos al ácido oxácido. Acuérdense cómo se obtenía el ácido oxácido. Es cuando, perdón, el óxido ácido, cuando un no metal reacciona con el oxígeno. Acuérdense, el oxígeno es altamente reactivo, ¿no? Altamente reactivo. Entonces se genera el óxido ácido o llamados también anhidridos, ¿ya? Anhidridos y nombre común como anhidrido, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es óxido de azufre. Aquí el azufre está con más 4, ¿no? El azufre está más 4. Entonces, y aquí está con más 6. Entonces, aquí nombre común, anhidrido sulfuroso, óxido de azufre 4, sistemático dióxido de azufre. Sistemático trióxido de azufre, porque hay tres oxígenos. Y esto, óxido de azufre 6. Y común, anhidrido sulfúrico. El ICO, acuérdense, esto tiene tres, ¿no? El azufre, ¿ya? Más eh, más 2, más 4, más 6. Entonces, el caso, por ejemplo, ya aquí solamente está con más 4, más 6. ¿Ya? Aquí tenemos para el cloro más 1. Acuérdense, el cloro tenía 4 estados de oxidación, ¿no? Más 1, más 3, más 5, más 7, pero también el cloro ha participado con menos 1. Entonces, aquí vamos a tener consideración con los estados de oxidación. Se toma en cuenta para nombrar los 4 estados de oxidación positivos. Entonces, aquí tenemos anhidrido hipocloroso, ¿no? Porque es el primero, el menor de los 4. 7 es el mayor de los 4, anhidrido perclórico, ¿no? Anhidrido perclórico, óxido de cloro 7, y según sistemática sería heptaóxido de 7, ¿no? Prefijo de 7 de dicloro. Bien, entonces, si hacemos reaccionar un óxido ácido, un anhidrido, con el agua se obtiene ácido oxácido, que se aplica tremendamente. El ácido oxácido se aplica pues a nivel industrial, a nivel de laboratorios, ¿no? Y estos ácidos oxácidos se caracterizan por ser altamente corrosivos, ¿no? Muchos de ellos son ácidos. A estos ácidos se les conoce como ácidos fuertes. Los ácidos inorgánicos son ácidos fuertes. Destruyen la materia orgánica, ¿ya? Imagínense
disuelven el metal. Imagínense la materia orgánica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, anhidrido sulfuroso más agua, ácido sulfuroso. El nombre que toman, fíjense, ácido sulfuroso. ¿De dónde deriva? Anhidrido sulfuroso. Este es anhidrido sulfúrico más agua, ácido sulfúrico. ¿Ya? Anhidrido sulfuroso, ácido sulfúrico. ¿Ya? Ejemplos para los ácidos oxácidos. Tenemos acá, estamos viendo, ¿qué nomenclatura estamos nombrando aquí, jóvenes, para los ácidos? ¿Con qué nomenclatura están aquí? El ácido sulfuroso, ácido sulfúrico. ¿Qué nomenclatura Tradicional. es? ¿Es de la tradicional o común? ¿No? Tradicional o común. Entonces aquí tenemos más ejemplos. Anhidrido hipocloroso, ¿no? Más agua, entonces va a formar ácido. Ácido hipocloroso. Anhidrido cloroso, ácido cloroso, anhidrido clórico, ácido clórico y anhidrido perclórico, ácido perclórico. Entonces, ácidos oxácidos, jóvenes, ¿cómo se van a dar cuenta que se trata de ácidos oxácidos? Van a encontrar oxígeno dentro de su composición, además del hidrógeno, ¿no? Para que sean ácidos, como aquí, fíjense en todo, ahí está oxígeno, ¿no? Pero además hidrógeno. Entonces, estos son ácidos oxácidos. Pero también esto es un ácido, ¿no? Y ustedes ven, esto es, por ejemplo, ácido clorhídrico, pero no hay oxígeno dentro de su composición. Entonces, es un ácido, pero no es un ácido oxácido. Se trata de otro tipo de ácido que vamos a ver. Son ácidos hidrácidos, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces, se ha obtenido ácidos oxácidos, se ha obtenido hidróxidos. Acuérdense, el hidróxido derivan de los metales, y los ácidos oxácidos provienen de los no metales. Hacemos reaccionar, ¿no? Hacemos reaccionar y obtenemos los sales oxisales, ¿ya? A esa reacción entre un ácido y una base, un hidróxido, se conoce como reacción de neutralización. Muy bien. Entonces, aquí los sales oxisales también se van a nombrar de la siguiente manera. En los sales oxisales ya no se utilizan los sufijos oso, ico, sino en este caso el oso, el ico, van a pasar a los sufijos, el oso va a pasar a sufijo ito y el ico ato. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eh, en el otro caso, ¿no? Si tienen pues 4 estados de oxidación, claro, el caso de los prefijos van a conservarse, ¿no? Pero aquí solamente cambian en los sufijos, ¿ya? En ito, ato. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico se ioniza, por ejemplo, cuando se disuelve en agua, se ioniza, va a liberar ion sulfato, ¿ya? Y a la vez libera también dos protones o dos iones hidrogeniones. Ya está, ion sulfato. Entonces libera ion sulfato. El ácido, el ácido nítrico, al ionizarse, va a liberar un ion nitrato. Esto es ion nitrato. ¿De dónde proviene ese nitrato, no? En caso de sales, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir nitrato de sodio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo acá, esto es nitrato de sodio. Pero también puede haber este compuesto, ¿no? Listo. Esto es nitrato de sodio, esto es nitrito de sodio. ¿Y por qué nitrato? Porque está con el mayor estado de oxidación, ¿ya? Está con el mayor estado de oxidación. Aquí con el menor. Por eso es esto nitrato, acuérdense. El ico del mayor pasa a ato, nitrato de sodio. El otro, el oso del menor,
pasa y por eso esto es nitrito de sodio, el otro nitrato de sodio. Entonces, en este caso estamos viendo de los ácidos que liberan iones y generan iones sulfato. ¿Por qué? Porque es de mayor, ¿no? Y nitrato del mayor. ¿Ya? Iones. Bien. Fórmulas y nombres de los iones comunes, que es necesario recordar también. El ion carbonato, que proviene del ácido carbónico. Sulfato del ácido sulfúrico. Sulfito del ácido sulfuroso. Nitrato, ya dijimos ya, nitrito también, en el caso de hipoclorito del ácido hipocloroso, clorito, el ácido cloroso y así sucesivamente. En caso de fosfato, ¿no? Del ácido fosfórico y cromato del ácido crómico. Caso, o en todo caso proviene de una sal, ¿ya? Entonces, dijimos cuando hacemos reaccionar una base, una base o un hidróxido o un ácido oxácido se genera sal, al cual se denomina reacción de neutralización. Ya, esto es reacción de neutralización. ¿Se acuerdan que les dije se formaba sal? Ya, esta es la sal más agua. ¿Ya? Más agua. Listo. Entonces, por ejemplo, ácido hipocloroso se tiene y se reacciona con el ácido, perdón, hidróxido de sodio. Entonces, se va a generar una sal, hipoclorito de sodio. Fíjense, eso es una forma de fabricar, por ejemplo, el hipoclorito de sodio que utilizamos como desinfectante, porque tiene actividad antimicrobiana. Comúnmente lo conocemos como lejía, ¿ya? Esta es la lejía, ¿no? El hipoclorito de sodio. Igualmente aquí tenemos el ácido carbónico, genera ion carbonato y hidróxido de hierro genera pues ion férrico y va a formar aquí carbonato de hierro, ¿no? O en todo caso, carbonato férrico, que es el mayor estado de oxidación, carbonato de hierro 3 según Stock, y según sistemático, tricarbonato de hierro. Entonces, otra forma de obtener sales oxisales como en jóvenes, disolviendo metales. ¿Con qué? Con el ácido oxácido. Entonces, hay dos formas de obtener sales oxisales, haciendo reaccionar hidróxidos con eh, ácidos oxácidos. Y la otra forma es, quiero obtener, por ejemplo, vamos a suponer sulfato de hierro, que es una sal oxisal. Entonces, ¿qué hago? Lo disuelvo en ácido sulfúrico, el hierro metálico, una barra de hierro. Entonces ahí se van a convertir el hierro que está en forma elemental, en donde están enlaces metálicos, se va a convertir en una sal. Y esa sal va a ser soluble en agua. ¿Ya? Claro, pierde ya todas sus características, ¿no? Bien, entonces, pero se genera, fíjense, se genera, además de sal oxisal, se genera hidrógeno. Y esto es un gas, ¿no? Uno puede poner evidencia de eso cuando empieza a burbujear, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, es el sulfato de zinc, ¿no? Entonces, el zinc metálico se disuelve con ácido sulfúrico, se obtiene sulfato de zinc. Ejemplos, aquí tenemos sulfato de sodio, ¿no? Sulfato de sodio es el común, ¿ya? El otro es sulfato de sodio también. Acuérdense, en sodio no puedo poner esto, sulfato de sodio 1, porque tiene un estado de oxidación. En sistemático sí, sulfato de disodio, ¿no? Sulfato de disodio porque hay dos sodios. En este caso también igual, ¿no? Caso clorato de plomo es esto, ¿no? Pero en común es clorato plúmbico, porque el cloro está con estado de oxidación más 5, que es el penúltimo, eh, que es el plomo, perdón, el plomo que está con estado de oxidación mayor. Entonces, aquí, clorato plúmbico
porque si estaría con más 2 sería clorato plumboso, ¿no? En este caso plúmbico. Y en el otro caso es clorato de plomo 4 y sistemática tetraclorato, porque hay 4 cloratos, ¿no? Tetraclorato, hay 4 cloratos de plomo, ¿no? Listo. Entonces aquí formular a partir del nombre. Clorito, clorito cuproso, ¿no? Entonces yo puedo formular a partir del nombre. Clorito cuproso. Entonces, ¿qué significa, no? El caso de clorito. Entonces, cuando se trata de cloro, cuando dice clorito que está trabajando con más, este, más 3, ¿no? Más 3. Pero cuando me dice cuproso, el cobre tiene dos estados de oxidación, está pues con menor estado de oxidación, que es más 1. Listo, entonces tengo clorito por este lado, cuproso, entonces el clorito va a generar cuando se ioniza -1, ¿no? Genera -1 y al final, aquí, cuando conforman el compuesto, se genera solamente de esta manera, ¿ya? Nitrato de potasio, nitrato de potasio. Acuérdense, caso ato, ¿no? Ato, ¿qué significa? El nitrógeno, ¿no? Está con mayor estado de oxidación. Pero acá atrás hemos mostrado los sales comunes que ustedes deben recordar. Ahí está. Entonces ya sé cómo es el nitrato. Ahí está. Acá está el nitrato. ¿Ya? Entonces, aquí me dice nitrato de potasio. Y ahí no hay ningún problema, solamente nitrato y potasio tienen un solo estado de oxidación. Listo, que va a quedar solo de esta manera. ¿Ya? Entonces, esto es el nitrato de potasio. Muy bien. Hasta ahí, las reacciones con oxígeno. Fíjense que el oxígeno reacciona con metal no metal hasta formar sales oxisales. Sales oxisales. Acuérdense, sales oxisales tienen oxígeno dentro de su composición, por eso se llaman sales oxisales. Pero también, jóvenes, hay sales que no tienen oxígeno en su composición. Por ejemplo, esto es una sal, el sal común que consumimos. Fíjense que no tiene oxígeno. Entonces, a estas sales, ¿qué se le denomina? ¿Cómo se denominan? Las sales aloideas. ¿Ya? Estas son las sales aloideas. Es decir, que son producto, estas sales aloideas son producto de la reacción de los halógenos con los metales. Esas son las sales aloideas. Bien, entonces vamos a ver acá la reacción de los elementos químicos con el hidrógeno. Entonces tenemos acá metal más hidrógeno. Acuérdense, les dije los hidruros, hidruro metálico. No metal, pero estos no metales que vemos acá, caso boro, carbono, silicio, etcétera, ¿ya? Más, más hidrógeno forman los hidruros especiales. Acuérdense, eso, hidruros especiales. Y los no metales del grupo 6 a 7A con hidrógeno forman los hidrácidos, ¿ya? Fíjense, forman los hidrácidos. Ese nombre, ya que es distinto, ¿no? Hidrógeno metálico, hidruros especiales, estos son hidrácidos. ¿Y por qué se le llaman así hidrácidos? Porque al reaccionar con agua, estos hidruros, ¿no? Son con estos no metales, con el agua van a formar los ácidos hidrácidos. Lo mismo aquí. Cuando un ácido hidrácido reacciona con una base o hidróxido, acuérdense, una base hidróxido deriva de la reacción de óxidos metálicos con agua. Eso también es reacción de neutralización. Acuérdense, cuando hidróxido reaccionaba con ácidos oxácidos, generaban sal oxisal. Pero en este caso, ¿qué van a generar? Cuando reaccionan con ácido hidrácido van a generar sales aloideas, ¿ya? Entonces, justamente esto es, jóvenes, la sal aloidea, ¿ya? Entonces, hidruros metálicos, aquí tenemos metal más hidrógeno, hidruro metálico. Entonces, hidruro de calcio tenemos ahí, común. Esto, hidruro de calcio, sigue siendo hidruro de calcio porque el calcio, acuérdense, tiene más 2, no le voy a poner calcio 2.
porque es su único estado de oxidación. Solamente pongo así para diferenciar números romanos de estado de oxidación cuando tienen dos o más estados de oxidación. Sistemática, dihidruro de calcio. ¿Ya? En sistemática, dihidruro de calcio. Ahí tenemos más ejemplos, el caso, por ejemplo, hidruro de plomo. Pero en caso ya, como plomo tiene dos, aquí está con más dos, entonces el común va a ser hidruro plumboso. En esto, claro, ya aparece a números romanos, hidruro de plomo, ¿no? Plomo 2 y sistemática, dihidruro de plomo. Aquí es plúmbico, plomo 4 y tetrahidruro, porque aquí hay 4 hidrógenos tetrahidruro de plomo. Bien, hidruros especiales. ¿Cuáles son los hidruros especiales, jóvenes? Acá, en esta figura, fíjense, cuando reaccionan estos elementos, ¿no? Con el hidrógeno forman los hidruros especiales. Boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. ¿Ya? Entonces ahí está. Boro, fíjense, aparece boro, carbono, silicio, germanio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. Y fíjense, el agua, el agua también es un hidruro especial, ¿no? Si ven cierto óxido dihidrógeno, ¿ya? Entonces, nomenclatura común, o sea, son nombres comunes, ¿no? Son nombres comunes. Por ejemplo, este hidruro, por ejemplo, tetrahidruro de carbono, ¿no? Es según sistemático. Esto es conocido como metano, ¿no? Como metano, en realidad está dentro de la química orgánica. Ese metano es un gas. Es un gas combustible, ¿no? Eso es lo que usamos como gas natural vehicular o es ese gas que se está utilizando a nivel doméstico, pero es tetrahidruro de carbono, es un hidruro especial. Igualmente aquí tenemos otro hidruro. ¿Cómo se llamaba ese compuesto, jóvenes? ¿Cómo se llama ese compuesto? Nombre común. Ahí está. Amoníaco, que era un gas. Ese amoníaco, jóvenes, es producto de que, por ejemplo, en nuestro organismo se genera producto del metabolismo de los aminoácidos, las proteínas. Se genera amoníaco, un gas que es altamente tóxico. Entonces, a nivel del hígado, ¿en qué se transforma? El hígado lo transforma, que es como es una sustancia tóxica, lo transforma en una menos tóxica. ¿En qué transforma? En urea. Y la urea, como urea, ya eliminamos los productos de desecho como producto del metabolismo de proteínas y aminoácidos. Son hidruros especiales. Aquí tenemos tetrahidruro de fósforo, que también es llamado la fosfina, ¿no? Que tienen pues diferentes usos. Estos hidruros hay muchos de ellos se utilizan como pesticidas, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces jóvenes, también recordar estos hidruros especiales. Entonces, hidrácidos, acuérdense, son los no metal más hidrógeno, pero de los grupos 1,6 y 7,4. Entonces, del 1,6 tienen estado de oxidación menos 2 y 7A tiene estado de oxidación -1. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el flúor, dijimos, estado de oxidación siempre va a ser -1. Reacciona con hidrógeno y aquí fluoruro de hidrógeno. Así se llama fluoruro de hidrógeno, ¿ya? Aquí igualmente con estos son hidrácidos, ¿ya? Entonces, fíjense que no se les denomina como hidruros, como en el caso de los metálicos, ¿ah? No inicia con hidruros, sino dependiendo de los no metales. Entonces, por ejemplo, el azufre con hidrógeno es sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Sulfuro de hidrógeno, sulfuro dihidrógeno. Entonces, cuando reacciona un hidruro, no metálico, que son hidrácidos, con el agua forman
los ácidos hidrácidos, ¿no? Estos son los ácidos hidrácidos. Entonces, cuando se disuelven, generalmente estos hidrácidos son gases, son gases. Caso, por ejemplo, fluoro de hidrógeno es un gas. El otro que se usa bastante, ¿no? Por ejemplo, así como está, esto es un gas, fluoro de hidrógeno, más agua. ¿Qué va a hacer, jóvenes? Más agua se va a formar, pero debe aparecer así siempre, entre paréntesis, acuoso significa esto. Esto es ácido clorhídrico. Entonces, lo mismo para el caso flúor, ácido fluorhídrico, ¿ya? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. En este caso del sulfuro de hidrógeno, que vemos que también es un gas, el sulfuro de hidrógeno se genera, jóvenes, como producto de metabolismo también de aminoácidos azufrados. Caso, por ejemplo, lo que le va a dar el olor característico a los huevos podridos. Esto reacciona con agua y se va a generar ácido sulfídrico, ¿ya? Este es el ácido sulfídrico. Bien, estos son los ácidos hidrácidos. Entonces, los ácidos hidrácidos reaccionan con hidróxido. Eso también se llama reacción de neutralización. Cuando un ácido reacciona, cualquier tipo de ácido reacciona con hidróxido o base, son reacciones de neutralización. ¿Qué van a generar? Sales, ya sea sales oxidales o sales aloideas, como en este caso. Entonces, ¿se acuerdan que le dije cloruro de sodio? Fíjense, como producto de que se genera reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. Cloruro de sodio, que es una sal aloidea, más agua. Lo mismo aquí que vamos a ver, ¿no? Entonces, las sales aloideas, fíjense, el ácido sulfúrico con hidróxido de cobre, sulfuro cuproso, sulfuro de cobre 1, porque está con más 1, y sulfuro dicobre, ¿no? Sulfuro de dicobre. Otra forma de obtener sales aloideas, lo mismo, como en caso de sales oxidales, lo disolvemos metales. En el caso, las sales aloideas metal, hacemos reaccionar, perdón, hacemos reaccionar los metales con el ácido hidrácido, ¿no? Por ejemplo, acá. Entonces, ácido clorhídrico, por ejemplo, lo dejamos en ácido clorhídrico, un metal, hierro, cobre, magnesio, lo que quieran. Entonces ahí se va a obtener las sales aloideas. Lo va a disolver, lo va a convertir en sal. Y la otra forma es hacer reaccionar directamente, ¿no? Un metal con uno metal. Pero para que se formen sales aloideas, el no metal, ¿quién tiene que ser, jóvenes? Halógenos, ¿ya? Halógenos. O sea, los metales con halógenos me va a generar sales aloideas. Bien, tenemos ejemplos acá, por ejemplo, cloruro de hierro. Entonces, nombre común, cloruro férrico, porque es el mayor estado de oxidación. Esto, cloruro de hierro 3, sistemático, tricloruro de hierro, y abajo, sulfuro de plomo, pero es sulfuro plúmico de plomo que está con más 4. Sulfuro de plomo 4, disulfuro de plomo. Formular también a partir de nombre, bromuro de sodio, es sencillo, ¿no? Bromo y sodio, que tienen más 1, menos 1. Sulfuro de bario, bario también más 2, azufre más 2, ahí está sulfuro férrico, caso de hierro con hierro más 3, cuando dice sulfuro hierro férrico. Muy bien, jóvenes, vamos a revisar la estequiometría de manera rápida, que es parte de la química que se ocupa de qué. Cuando hablamos de estequiometría, estudia la composición de las sustancias y las relaciones cuantitativas de las masas. Ahí está, las relaciones cuantitativas de masa, relaciona, sino no solamente ven quiénes reaccionan, no solamente ve eso, sino para que sea necesario para formar un producto entre los reactantes, en qué cantidades deben reaccionar. Por eso, bien, reacciones cuantitativas de las masas, los volúmenes, número de moles, etcétera, entre las sustancias que participan en cambio químico. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esto es una reacción de combustión. Reacción de combustión. Entonces, aquí, fíjense, está quemándose metano.
Entonces, aquí tiene que haber oxidación, ¿no? Para que pueda generar calor. Aparte de eso, ¿qué se genera, no? Más calor, ¿no? Energía, ya en forma de calor. Entonces, cuando se oxida el metano, fíjense, no es que el metano así, el oxígeno así reacciona, sino vamos a ver, cuando hablamos de estequiometría, es ya nos referimos en qué cantidades van a reaccionar para generar tantas cantidades de productos. Entonces, relaciona masas, en caso de pesos, en volumen o en todo caso, número de moles. Entonces, ahí algo importante es vamos a tener algunas leyes que debemos recordar, ¿ya? Pero antes de eso, unidades químicas de cantidad, masa, volumen de la sustancia. ¿Qué unidades químicas se utilizan? En el caso, por ejemplo, cantidad de sustancia en mol. Es la medida cantidad de sustancia equivale a ¿qué? 6.02 por 10 a la 23 partículas. Entonces, una mol de una sustancia equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Estas pueden ser, ¿no? Una sustancia puede ser átomo, molécula, unidad de fórmula, iones, electrones, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ese valor de 6.02 por 20 por 10 a la 23 se conoce como número de Avogadro. Claro, en razón se le pone así al que ha planteado, ¿no? El Amadeo Avogadro. Entonces, una mol de átomos de hidrógeno contiene, eh, ¿a cuánto equivalía una mol? A 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Una mol de electrones contiene igualmente 6.02 por 23 electrones. Igual, por el caso de agua, ¿no? Una mol, por ejemplo, una mol de agua contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Eso en ese caso es molécula. ¿Ya? Entonces, una mol, por ejemplo, de trióxido de azufre, molécula, por si acaso, 6 por 10 a la 23. Simplificamos, ¿no? Para no colocar 6.02 moléculas de trióxido de azufre. Y a la vez aquí vamos a encontrar en una mol de átomos de azufre. Una mol de átomos de azufre aquí solamente, fíjense cuántos, una vez se está repitiendo. 3 mol átomos, una mol de esto tiene 3 mol átomos de oxígeno. Pero si cada mol de átomo de oxígeno equivale a 6 por 10 a la 23 y 3 moles equivaldría a 6 por 3, ¿no? Entonces eso sería 18 por 10 a la 24. Acuérdense, por notación científica, esto no puede ser mayor a 10. Y por eso lo que se ha hecho es el 10 se ha llevado acá, por eso es 1.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Lo mismo acá, el mismo ejemplo, jóvenes, para que se puedan, eh, para que puedan practicar, ¿no? Para que puedan practicar. Cuando hablamos de todo, es moléculas, ¿no? Moléculas. Entonces, y cuando hablamos de cada elemento ya, en este caso, es iones, ¿no? Cuando habla de iones, por ejemplo, el calcio es otro ion y el cloruro también es otro ion. Hay dos, aquí hay una mol y aquí hay 2 moles. Si es una mol, 6 por 10. Si es 2, 2 por 6 por 10. Por eso sale 2, 1.12, ¿no? Y aquí lo que está haciendo la suma, 3 moles de iones, ¿no? Porque hay dos moles de iones de ion cloruro y una mol de calcio. Listo. Muy bien. Unidades químicas de masa, cantidad, volumen de la sustancia. Unidades químicas de masa. Acá vamos a ver unidad de masa atómica. Se representa con U. Entonces, unidad de masa atómica y la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12. Y se emplea para expresar la masa de partículas pequeñas. Unidad de masa atómica para expresar partículas pequeñas, tales como átomos, moléculas, etc. Entonces,
Esa unidad de masa representa la doceava parte del átomo, de la masa de un átomo de carbono. ¿Y cuánto es eso? 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Peso atómico o masa relativa. Es el promedio ponderado de los pesos o masa de los isótopos, ya de un elemento en función a su abundancia. Esto ya alguna vez hemos revisado, ya. Por ejemplo, peso atómico de carbono, 12 unidades. Peso atómico de oxígeno, 16 unidades. Peso atómico de hidrógeno, 1. Peso atómico de nitrógeno, 14. Peso fórmula, que cosa es la suma de los pesos atómicos, ¿no? Peso fórmula. Entonces sumamos de los pesos atómicos de los elementos que parten la fórmula, tomando tantas veces como se indica en ella. Como en este caso, ¿no? Tenemos hidróxido de calcio. Entonces, hidróxido de calcio, peso atómico de calcio, más 2 veces, porque esto 2 multiplica 2 veces al oxígeno del peso atómico de oxígeno, más 2 veces también el peso atómico de hidrógeno. Entonces, peso atómico de calcio 40, de oxígeno 16, de hidrógeno 1. Entonces, ahí solamente cálculo matemático. Entonces, peso fórmula de hidróxido de calcio va a ser 74. ¿Ya? 74. Entonces, de agua, sencillo, ¿no? ¿Cuál sería el peso atómico de agua? Fíjense, caso de hidrógeno, peso atómico 2 por peso atómico de hidrógeno, ¿sí o no? Más peso atómico de oxígeno. Eso es igual a 18. Sencillo, ¿no? Masa molar es la masa en gramos de una mol de sustancia. Masa en gramos de una mol de sustancia. Aquí simplemente es expresar en gramos, ¿no? Por ejemplo, carbono. Una mol de carbono, acuérdense, el peso atómico era 12. Si expresamos en gramos, 12 gramos de carbono. Entonces, masa molar va a ser 12 gramos por mol. Hidrógeno molecular, como hidrógeno molecular. Entonces, masa molar es 2 gramos, ¿no? Hidrógeno molecular, 2 gramos por mol. Cloruro de magnesio, 95 gramos por mol. Esa es la masa molar. Tenemos acá una mol de carbono, 12 gramos de carbono. Eso equivale a cuántos átomos o partículas de átomos. 6 por 10 a la 23. Una mol de hidrógeno, 2 gramos de hidrógeno, ¿no? Una mol de hidrógeno. ¿Por qué? Porque acá hay 2 hidrógenos, por eso 2 gramos. Entonces hay 2 hidrógenos. Lo que se hace por multiplicar, se multiplica, ¿no? Por 2. El caso de cloruro de magnesio solamente es eh, unidad de fórmula. Se le conoce como unidad de fórmula, ¿no? Son iones acá. Entonces, unidad de fórmula, pues una vez, ¿no? Esto equivale a 6 por 10 a la 23, unidad de fórmula de cloruro de magnesio, ¿ya? ¿A quiénes se le dice unidad de fórmula? A las sustancias iónicas. Estos forman iones, por si acaso. A esto es unidad de fórmula. Y a la vez acá podemos ver cuántos iones de magnesio hay y cuántos iones de cloruro. Entonces, como se repiten 2 veces el ion cloruro, multiplicamos por 2, por eso sale 1,2. Magnesio, 1 nada más, un ion nada más. Cantidad de moles. Cantidad de moles, sencillo, cantidad de moles jóvenes. ¿Cómo se obtiene con esta fórmula? El peso o masa sobre masa molar, ¿ya? Peso o masa sobre masa molar de una sustancia o peso molecular, ¿no? Eso es cantidad de moles, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, se tiene 36 gramos de agua, ¿ya? Y me dicen cuántos moles hay. Entonces hago simplemente, ¿cuántos hay? 36 gramos. Listo, esa es la masa.
¿Y cuál es el masa molar de agua? 18. Entonces, ¿cuántos moles hay? 2 moles. ¿Ya? 2 moles. Listo. Unidad química de volumen. En caso de volumen, el volumen de una mol de cualquier gas ideal, eso es en condiciones normales, una mol de gas, cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros de volumen. Condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones? La temperatura 0 grados Celsius y la presión se trabaja con una atmósfera o en todo caso 760 milímetros mercurio. Muy bien. Bien, jóvenes, vamos a pasar a resolver el examen, perdón, en los ejercicios. Y en realidad están sencillos. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Bien, entonces la primera pregunta dice lo siguiente. El manganeso, ¿ya? El manganeso es un metal, ¿no? Es un elemento químico, acuérdense, está en su forma elemental, que se utiliza en la producción de acero para mejorar, así es el manganeso, le da dureza, rigidez, solidez, resistencia al acero. Se encuentran formando varios compuestos inorgánicos como la pirolucita, ¿no? Está como óxido de manganeso, ¿no? Óxido que se utiliza en la fabricación de pintura de barnices. El manganato de potasio, ahí está, manganato de potasio, ¿no? Entonces, a ver, perdón. El manganato de potasio es esto, ¿no? Ya está. Usado en tratamiento de aguas residuales, se usa en tratamiento de aguas residuales como oxidante. El ion permanganato. Esto es el ion permanganato que se utiliza como oxidante en diversos procesos técnicos. Determine número de oxidación del metal manganeso. Acuérdense, manganeso, así como está. ¿Cuál es el estado de oxidación, jóvenes? Así como está, es cero, ¿no? Cuando no están formando compuesto, estado de oxidación cero. Ahora, en caso de óxido de manganeso. Entonces, aquí, ¿con cuánto está el oxígeno? El oxígeno que está con -2. -2 por 2 sería -4. Entonces, ¿con cuánto estaría? Con +4. Aquí el estado de oxidación es +4. Listo. En el otro caso, ya tenemos manganato de potasio, ¿no? El manganato de potasio. Ahí está. Listo. Acuérdense de oxidación de potasio, jóvenes. Estado de oxidación de potasio es de 1 a, es +1. Listo. +1 pongo ahí, ¿no? +1 -2. Entonces, aquí hay 8, ¿no? -8 +2. ¿Cuándo sería manganeso? Estado de oxidación. Acá sería +6. ¿Ya? +6. Para el otro caso, el ion permanganato. Acuérdense, este es un ion. Entonces, la sumatoria de los estados de oxidación no me debe dar igual a 0, sino igual a esta carga, -1. Entonces, aquí, -2, -8. Para que sea -1, ¿cuánto tendría que ser manganeso, jóvenes? Estado de oxidación, +7. ¿Ya? Entonces, aquí ya estado de oxidación igual +7. Entonces, 0 +4 +6 y, perdón, acá, +7. Entonces, ahí tenemos, jóvenes, la respuesta, ¿ya? La respuesta es la C, ¿ya? Bien, eso sería la respuesta. Muy bien. Vamos a la pregunta 2. Los elementos del grupo, de los grupos A en la tabla periódica, tanto metales y no metales. Acuérdense,
los metales están 1A a 1,3, ¿no? Perdón, A3. Y los no metales son conocidos como elementos representativos. Así es, ¿no? Los elementos del grupo A son elementos representativos. Estos al combinarse con el oxígeno, acuérdense, forman óxidos, ya sea óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Por ejemplo, ¿no? Ahí nos pone este óxido, ¿no? ¿Qué tipo de óxido es eso, jóvenes? Es un óxido metálico, ¿no? Es óxido metálico, ¿ya? También el óxido de bario es óxido metálico. Dióxido de carbono, esto es óxido no metálico. Y pentóxido de dibromo, esto también óxido no metálico. Ya está. ¿Qué nos dice al respecto, no? Ahí es más, nos da este estado de oxidación de bromo, ¿no? Con respecto a dichos compuestos se indica la alternativa incorrecta, ¿ya? La alternativa incorrecta nos dicen ahí, ¿no? Bien, el óxido de potasio, este es el óxido de potasio. Y el óxido de bario, estos dos son óxidos básicos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, son óxidos básicos. Acuérdense, los óxidos metálicos son óxidos básicos. Listo. Entonces, esto sería correcto. El dióxido de carbono, pentóxido de dibromo, son óxidos ácidos. Son óxidos no metálicos. Acuérdense, son óxidos ácidos. Son óxidos ácidos o llamados también anhidridos. Y forman ácidos oxácidos al combinarse con el agua. Así es, ¿no? Por eso se llamaban óxidos ácidos, ¿no? Al combinarse con agua forman ácidos oxácidos. Muy bien. El otro, al combinarse con agua, el óxido metálico, ¿no? Óxido de potasio, el óxido bario, forman hidróxido. Por eso se llamaba óxidos básicos, porque formaban hidróxido. Correcto. Entonces, hasta ahí, los tres también, correcto. El nombre común de este compuesto, anhidrido perbrómico. Así es. ¿Por qué anhidrido perbrómico, jóvenes? Porque aquí vamos a ver bromo y 7 acá. Entonces, acuérdense, oxígeno que está con más 2, 14 más 14, perdón, menos 2, menos 14. ¿Y con cuánto tiene que estar bromo para que la suma sea 0? Más 7. O sea, con este estado de oxidación, bueno, por eso es perbrómico. Listo, eso es nombre común, perbrómico. Correcto. Todos los óxidos mencionados son unidades fórmula, no covalentes, no jóvenes, no todos. Los óxidos no metálicos, ¿no? Son este, eh, son, son compuestos. Acuérdense, las unidades de fórmula dijimos aquellos que se ionizan, ¿no? Que se ionizan o en todo caso eh, tienen enlace iónico. Entonces, estos dos, todos los óxidos dicen, ¿no? Estos dos son unidades de fórmula, ¿ya? Estos dos son unidades de fórmula. Pero estos dos no son unidades fórmula. Y por lo tanto, esto sería la alternativa incorrecta. ¿Ya? Muy bien, seguimos. 3. Los ácidos oxácidos y los hidróxidos son compuestos ternarios. Ácidos oxácidos y los hidróxidos son compuestos ternarios que presentan variadas aplicaciones como, por ejemplo, eh, se le denomina compuesto ternario porque están constituidos por tres
elementos, jóvenes, ¿ya? Entonces, mente la composición, hidrógeno, oxígeno, el metal o no metal, ¿ya? Bien, por ejemplo, el ácido sulfúrico, acuérdense, esto es ácido sulfúrico, ya está. Se utiliza en la producción de papel, madera, este es hidróxido de cobalto, dihidróxido de cobalto, ¿no? En la fabricación de electrodos de batería y el dihidróxido de cobre como fungicida en la agricultura. Fíjense, el hidróxido de cobre se utiliza como fungicida. Seleccione la alternativa que indica el nombre común del primer compuesto. El primer compuesto es esto. ¿Cuál es el nombre común? Ácido sulfúrico. Ese es el nombre común. Segundo compuesto. ¿Qué nos dice para segundo compuesto? Segundo compuesto, stock, nombre stock. Nombre stock. Aquí me están dando, fíjense, estado de oxidación de cobalto más 2 más 3. Entonces, cobalto, ¿con qué estado de oxidación está, jóvenes? Acá cobalto. El cobalto está con más 2. Entonces, hidróxido es stock, ¿no? Hidróxido de cobalto, entre paréntesis, 2. Ya está. ¿Ya? Hidróxido de cobalto 2. Y el otro, hidróxido de cobre. Ya me dan también estado de oxidación. No sé si en el examen, me imagino les darán en el examen también, ¿no? Y me dice para el tercero, sistemático, ¿no? Sistemático para el tercero, ¿ya? Entonces, sencillo, ¿no? Di hi- hidróxido, hidróxido de cobre, nada más. Listo. Entonces, ácido sulfúrico, hidróxido de cobalto 2, dihidróxido de cobre. Listo, jóvenes. La alternativa, C. ¿Ya? Con la 3. La alternativa, C. 4. Los oxoaniones. Acuérdense los oxoaniones, hemos visto, ¿no? Son importantes en la química, pueden participar en las reacciones químicas, formando sales con metales y otros compuestos de esa especie derivan de un ácido oxácido. Así es. Si ioniza el ácido oxácido, genera oxoaniones, en el cual se ha producido la pérdida de uno o varios de sus átomos de hidrógeno. Se puede perder uno o todo, ¿no? Tiene un impacto significativo en la química del medio ambiente y en los procesos biológicos. Al respecto, seleccione la alternativa que indique la relación correcta con el nombre de oxoanión y su fórmula. Ah, ya. Nombre del oxoanión y su fórmula. Ion perbromato. Acuérdense, cuando me dice así, ¿cómo tiene que estar? Ion perbromato, ¿no? Entonces sería así. Ion perbromato, ¿ya? -1. Entonces, caso de bromo, cuando dice perbromato, ¿qué significa? Tendría que estar con estado de oxidación 7. Entonces, está con estado de oxidación 7, acá sería -2, -6. Para que quede -1, esto está con +5. Entonces, en este caso no sería perbromato, ¿ya? Solamente sería bromato, ¿ya? Entonces, esto no corresponde. Entonces, esto se llamaría ion bromato, ¿ya? No es perbromato. Ya, listo. Ion nitrato. Nitrato. Acuérdense, nitrato no era así, ¿no? Nitrato es esto. Listo. Esto que ion era, jóvenes, esto es nitrito, ¿ya? Nitrito. Entonces, esto es ion nitrito. Ion hipoyodito.
Calcio y yodo, igualmente bromo y yodo tienen estos estados de oxidación. Para que diga hipoyodito, significa que debe estar con +1. Entonces yo tengo esto, ¿no? Y ya está. -1. Acá, -2, -4. Para que quede -1, esto tendría que estar con +3. Entonces, esto no es hipoyodito, sino es ion yodito. ¿Ya? Esto es yodito. Listo. Ion cromato. Cromato. Ahí está el cromo igualmente. Cromo 6, ¿no? Entonces, solamente uno nada más, ¿no? Entonces, ion cromato, vamos a ver. Cromo va a ser de esta manera. 4 -2. -2, efectivamente, está con 6. Eso es ion cromato. ¿Ya? Hasta acá tenemos ahí. Ion sulfato. Acuérdense, ion sulfato es esto. ¿Ya? Ion sulfato es eso. Entonces, ¿esto qué cosa sería? Es ion sulfito. ¿Ya? Esto es sulfito. Listo. Entonces, la correcta, jóvenes, solamente aquí la D. Listo. ¿Ya? Solamente la D. Muy bien. 5. En la química inorgánica, las funciones hidrogenadas son compuestos que contienen hidrógeno. Acuérdense, ¿no? Las hidrogenadas contienen hidrógeno unido a elementos químicos, ya sean metales, no metales. Mayormente de los grupos principales de la tabla periódica. Estos compuestos tienen un papel importante en diversas aplicaciones industriales biológicas. Ejemplos, ¿no? Hidruro de rubidio, ¿no? Ahí tenemos hidruro de rubidio. Ya está, ¿no? Fíjense, es más, me pone sólido, ¿no? Ese significa sólido. El otro, ¿esto qué sería si yo les pongo como gas? Sería cloruro de hidrógeno, pero me está poniendo como acuoso. En ese caso es ácido clorhídrico. Esto es un gas. Si fuera acuoso sería ácido sulfídrico, pero me está poniendo como gas. Eso es sulfuro de hidrógeno. El otro, hidruro de fósforo. Acuérdense, es un gas y esto es un hidruro especial, ¿no? Acuérdense del caso de fósforo, hidruros especiales. Entonces, me dice proporciones respectivamente las funciones químicas a las que pertenecen estos compuestos. Primero, jóvenes, el hidruro metálico, ¿ya? Es metálico. Segundo, ¿qué cosa es? Es ácido clorhídrico, ¿no? Es ácido clorhídrico. ¿Por qué está acuoso? Si no sería cloruro de hidrógeno, ¿no? Ácido clor, a ver, ratón, ya, bien. Entonces, esto es ácido clorhídrico, jóvenes, cuando aparece así como acuoso, ¿ya? Cuando aparece como gas es cloruro de hidrógeno. Listo. Esto que era sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno. Pero también, pero también hay que tener en cuenta, ¿ya? Sulfuro de hidrógeno, pero es un hidrácido, ¿no? Es un hidrácido, ¿no? Hidrácido, acuérdense, es un hidruro no metálico. Hidrácido, ¿por qué hidrácido? Porque al reaccionar con agua va a generar un ácido hidrácido, por eso es hidrácido.
Y el caso de hidruro de fósforo era un hidruro especial. Listo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos esto. Es un hidruro especial, hidrácido, caso sulfuro hidrógeno, ácido. Esto es el otro, es ácido hidrácido. El ácido clorhídrico es un ácido hidrácido, ¿no? Es un ácido hidrácido. Y el caso de hidruro metálico, ¿ya? Entonces, hidruro metálico, ácido hidrácido, hidrácido, hidruro especial. Listo. Entonces, estos 5 jóvenes serían la N, ¿ya? 6. 6. A ver, los hidruros son compuestos químicos binarios formados por hidrógeno con otro elemento, ¿no? Que puede ser metal o no metal. Ejemplo, tenemos hidruro de cobre, hidruro de nitrógeno, que nombre como amoníaco, un gas, sulfuro de hidrógeno, y ya está. Y fíjense, este compuesto aparece como gas y como acuoso, en solución acuosa. Entonces, son diferentes, ¿no? Tienen diferentes nombres, ¿ya? Entonces me dice, con respecto a esto, compuesto, indique la alternativa que contenga sus nombres respectivamente. Otra vez, ahí me pone cobre más 1 más 2. Entonces, el cobre, ya está. ¿Con cuánto está cobre acá? Con más 2. ¿Se acuerdan el hidruro del hidrógeno que está con menos 1? Entonces, el cobre está con más 2. Entonces, en este caso, sería hidruro. ¿Qué tipo de hidruro? Hidruro cuproso o cúprico. ¿Cuál sería, jóvenes? Está con más 2, sería cúprico, ¿no? Entonces, vamos a poner hidruro cúprico, ¿no? Cúprico. Listo. El otro que es amoníaco, nombre común, ¿ya? Eso es amoníaco. Está poniendo, se aparece con nombre común, sí. Amoníaco, nombre común, comercial. Esto, como es gas, sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro de hidrógeno. El otro, como está en solución acuosa, es un ácido hidrácido. Entonces, este es el ácido sulfídrico. Eso es sulfídrico. Hídrico. Ya está. Bien, jóvenes. Entonces, hidruro cúprico. ¿Ya? Ah, ya. En el caso de amoníaco, jóvenes, en el caso de amoníaco, también puede tomar el nombre de asano. Acuérdense, nombre común, ¿no? Asano. ¿Ya? Entonces, hidruro cúprico, ya está. Escogemos, ¿no? ¿Dónde está hidruro cúprico? Acá. Hidruro cúprico está acá. Hidruro cobre 2 puedo decir también. Hidruro de cobre puede ser también. En caso de asano, amoníaco, amoníaco, asano igualmente. Sulfuro hidrógeno, el siguiente. Ahí está, sulfuro hidrógeno. Sulfuro hidrógeno, ácido sulfúrico ya no es, entonces esto ya no. Tampoco ácido sulfuroso. Y lo que va a diferenciar es el último, ¿no? Ácido sulfídrico, ¿no? Entonces tenemos ácido sulfídrico, ¿ya? Eh, y acá encontramos ácido sulfúrico, no ácido sulfídrico. Entonces no es sulfuroso, entonces eso lo diferencia, ¿ya? Entonces en este caso, jóvenes, sería la alternativa A, ¿ya? Hidruro cúprico, al amoníaco también se denomina asano, sulfuro hidrógeno y ácido sulfídrico. 7. El nitrato de plata es conocido por su capacidad para formar
precipitado insoluble con varios compuestos, lo que hace útil para identificar iones. Si el nitrato de plata se combina con, este, acuérdense, la plata, jóvenes, ¿cuál es el estado de oxidación de la plata? +1, ¿ya? Se combina con yoduro de potasio, se forma yoduro de plata, ¿ya? Yoduro de plata, que es un precipitado amarillo insoluble, también se forma el nitrato de potasio, acuoso. ¿Qué significa nitrato de potasio acuoso? ¿Qué significa ese nitrato de potasio? Es soluble. Yoduro de plata, precipitado amarillo, no es soluble en agua. Respecto a los compuestos mencionados, determina el valor de verdad o falsedad la siguiente. Muy bien, entonces, 7. El nitrato de plata representa la fórmula, sí, nitrato de plata está bien, y es un compuesto molecular, no es un compuesto molecular. Eh, aquí se forma iones, ¿ya? Nitrato de plata es una sal soluble en agua. eh, Está bien la fórmula, pero no es un compuesto molecular, ¿ya? Entonces, en ese caso, empezamos con falso, ¿ya? En ese caso vamos a empezar con falso, ¿ya? Se menciona dos sales oxidales. Entonces aquí vamos a escribir nitrato de plata, ¿ya? Nitrato de plata, ¿qué más? Yoduro de potasio, esto es yoduro de potasio, ¿qué más? Yoduro de plata, yoduro de plata, ¿y qué más? Nitrato de potasio. Bien, nitrato de potasio. Listo, joven. Entonces me dice, se menciona dos sales oxidales. ¿Quiénes son sales oxidales? Acuérdense, va a tener oxígeno en su composición. Esta es una sal oxidal, esto también es sal oxidal. Muy bien. Y dos sales aloideas, por supuesto. Muy bien, sales aloideas, dijimos, aquellos, eh, vamos a ver, son sales que reaccionan los halógenos con los metales. Ahí está. Estos son sales aloideas. Muy bien. Entonces, este es verdad. El precipitado insoluble. ¿Quién era el precipitado insoluble? Era yoduro de plata. Ese es el precipitado insoluble de color amarillo. Insoluble en agua es un compuesto binario y tiene como fórmula, es un compuesto binario, sí, porque está formado por yodo y plata. Eso es correcto. Tiene fórmula, esta fórmula no, esto es yoduro de potasio. ¿Ya? Entonces no tiene esta fórmula, tiene esta fórmula, ¿no? Yoduro de plata. Listo. Entonces, por eso va a ser falso. ¿Ya? Falso, verdadero, falso. ¿Ya? Falso, verdadero, falso. Entonces, sería la alternativa. Entonces, jóvenes, aquí para finalizar, ya 8. A ver cómo vamos la hora. Sí, terminamos eso. Y el carbonato de sodio decahidratado. Son sales, por ejemplo, que vienen hidratados, por si acaso. Y este es un compuesto inorgánico de gran importancia en diversas industrias, como la fabricación de vidrio en la industria de papel, para la preparación de la pasta a base de soda. Actúa, dice, como limpiador, regulador de pH, jabones, detergente, entre otras aplicaciones. Si se dispone, fíjense que me está dando peso, ¿ya? En gramos. Fíjense el número de moles que yo puedo calcular, o mole, cantidad de mole. De dicho compuesto, selecciona la alternativa correcta. Ya me da el peso molecular, es 286. Ya está. Y me dice, existe 8 moles de carbonato de sodio decahidratado. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de, acuérdense, la cantidad de moles, ¿no? La fórmula de moles era, si bien cierto, puedo calcular de esta manera, pero también puedo calcular el número de moles, es igual a peso sobre peso molecular. El peso me da
1144, peso molecular 286. Igual me va a salir 4 moles. Ya está. Entonces, ¿pero qué me dicen ahí? Existe 8 moles, ¿no? Existe 8 moles, ¿ya? De carbonato de calcio, ¿ya? Existe 8 moles. Entonces, claro, así como está, jóvenes, no estaría bien, ¿no? Así como está, no estaría bien. ¿Cuántos moles hay? 4 moles, ¿ya? 4 moles, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice ahí? Selecciona la alternativa correcta, ¿no? Alternativa correcta. Entonces, ¿cuáles son correctos? Así como está, ¿no? No sé cómo está en su material de ustedes, pero así como está, estaría incorrecto. Pero si ahí aparece 4 moles, entonces sería correcto. Listo. ¿Qué más? Me dice también, contiene 1.2 por 10 a la 24 unidades de fórmula. Si hay 4 moles, jóvenes, si hay 4 moles, yo sé por cada mol, en una mol, ¿cuánto hay? Hay 6 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Entonces tengo 4 moles, 4 moles. Entonces en 4 moles, ¿cuánto sería? ¿Ya? En 4 moles sería pues 24 por 10. Eso sería 2.4 por 10 a la 24 moléculas o unidad de fórmula, ¿ya? Entonces, si en caso ustedes tienen así, claro, esto tampoco estaría correcto, ¿no? Lo que queda es 2.4 por 10 a la 24 moléculas unidad de fórmula. ¿Qué más? Existen en la muestra 7.2 por 10 a la 23 iones totales. Entonces, para iones totales, fíjense el caso, iones totales. Vamos a ver iones de sodio. Iones de sodio, como hay 2 sodios, entonces 2 por 6 por 10 a la 23. Más iones carbonato. Iones carbonato solamente hay uno nada más. Eso es ion carbonato. Entonces, con eso el peso total sobre peso molecular. Entonces, 7.2 por 10 a la 24 iones totales. Entonces, aquí vemos, según eso esto estaría correcto, ¿ya? Según la alternativa. ¿Qué más? Contiene 2.4 por 10 a la 25 moléculas de agua. Ya está. Entonces, igualmente, ahí lo que nos interesa, ¿cuántas moléculas de agua? Aquí hay 10 moléculas de agua, ¿no? 10 moléculas, pero ¿no? ¿Cuántos moles hay en total? Entonces, consideramos ahí el peso por 10 moles de agua sobre el peso molecular total del compuesto por 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. En el caso, una mol, hay esta cantidad, ¿no? En una mol hay esta cantidad. Entonces, al final, lo que nos va a salir, esto se van, gramos en moléculas. 2.4 por 10 moléculas de agua. Entonces, igualmente ahí también estaría correcto, ¿no? Según ya estaría correcto, ¿no? Bien, a ver, y presenta 360 gramos de agua, ¿ya? Eso es sencillo, ya no. Si hay 18 gramos en una mol, perdón, hay 18 gramos, así es, 18 gramos en una mol, entonces, pero vamos a ver en el peso, ¿no? En el peso que me dan siempre, ¿no? Entonces, por 10 moles sobre el peso molecular del compuesto, por una mol hay 18 gramos. En total es 720 gramos de agua. Entonces, ahí me dice 360, ¿no?
Según eso, sería incorrecto, ¿no? Porque hay el doble, ¿ya? No sé si tienen así en su material jóvenes, pero ahí estamos viendo cómo es lo que está saliendo los resultados. De acuerdo a eso, ya ustedes marcan sus alternativas. Dice correcto e incorrecto. Bien. Ejercicio propuesto, ahí tienen jóvenes las respuestas, las alternativas correctas para los ejercicios, ¿no? 1C, 2A, 3C, 4B, 5D. Muy bien, creo que estamos a la hora. Profe, Sí, disculpe, en la última pregunta, ¿por qué justo lo multiplica por 10 mol el caso del agua? ¿por qué se multiplica? Porque ahí es perdón, deca hidratado. Acá hay 10 moles, pues, ¿ya? Por esto. Lo está tomando por separado, entonces, ¿no? No, solo para el agua, claro, solo para el agua, nada más, porque me está pidiendo solo del agua, nada más. Entonces, como hay 10 moles, entonces por eso se multiplica por 10, solo para el agua, ¿ya? Ah, ya, ¿Ya? gracias. Muy bien. Bien, jóvenes. Bien, vamos finalizando. Entonces, igualmente, si tuvieran cualquier consulta la próxima semana, igual al inicio pueden hacer, ¿ya? Nos quedamos aquí, jóvenes, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas noches. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Gracias.